Bro, ¿Qué pasa? ¿puedes quitar esa música antigua? Perdona, pero la música antes era mucho mejor. No me compares los temazos de ahora con los de antes. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este café filosófico del colectivo Latido Cultural. El propósito de este círculo o café filosófico es debatir y discutir diferentes puntos de vista sobre, en este caso, el tema de cambio generacional. Vamos a ver los puntos de vista de cada uno de los que estamos aquí presentes sobre cómo eran las cosas antes y cómo son ahora, cómo eran las cosas en su generación y cómo son ahora, porque creo que esos cambios generacionales tienen mucho que ver con las costumbres, el tipo de convivencia, etcétera, y también vamos a ver qué opina cada uno de los que están aquí. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tecnología de tu infancia te parecería un artefacto de museo o les parecería un artefacto de museo a los jóvenes de hoy? Le quiero hacer esta pregunta a la maestra Rosa. ¿Qué tecnología de mi infancia? Hay mucha, Juan Ramón, porque yo considero que, por ejemplo, nosotros, o yo que nací en la época del 78, que es el año que yo nací, al 80 y tantos, hay mucha tecnología, sobre todo las cámaras, el hecho de que, por ejemplo, mis hijas vieran cómo se tomaba una fotografía y el famoso rollo, aquel, pues es de museo, eso. O que mis hijas de pronto encontraran entre mis tiliches, diría yo, mis cosas de cuando yo era joven, un cassette donde se escuchaba música. El primer día que lo vio mi hija, que tiene 13 años, dijo: ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Entonces podría mencionar muchísima tecnología que creo que hemos avanzado a pasos agigantados, pero lo que es la fotografía, de ver cómo en la actualidad tomas un artefacto y tomas tu fotografía y la puedes revisar, cómo salió, a como la tomábamos en mi época, que se acabó el rollo y que si salió velada, o de pronto encontrarte los famosos estos negativos, los negativos, que te digo, igual los aparecen por ahí a veces entre los cajones de los recuerdos, y dices, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? En mi opinión hay muchas cosas, pero me gustaría que los demás participaran. A mí me vino inmediatamente la cámara fotográfica. Y sin embargo, bueno, desde mi punto de vista, ¿qué magia tenía observar un negativo y meterte a un cuarto oscuro y apreciar el proceso de la revelación de las fotografías? Era algo mágico, era algo que ya se perdió, pero era algo lleno de peculiaridad, algo que a mí me movía también las fibras sensibles. Con respecto a lo del cassette, a lo de los cassettes, yo recuerdo que cuando tuve mi cumpleaños número 13 a mí me regalaron un cassette de Buscando el Paraíso,
Yo estaba fascinado, era el cassette original, lo compraron en la disco. La grabadora, por desgracia, se tragó la cinta. Casi me morí ese día porque se había tragado la cinta. Pero era algo tan especial que te regalaron. Ajá, o sea, tenía uno que estar también con la pluma dándole vueltas para que la cinta regresara. Pero cuando lograbas que regresara, cuando lograba yo escuchar la música de ese cassette, que era específicamente el de Buscando el Paraíso, era una telenovela del Canal de las Estrellas, cuando yo logré escuchar esa música, para mí fue algo impresionante, fue como decir, volví a la vida. Y ahora todo es tan rápido, todo es tan fácil, que a mí me parece que el mundo en ese sentido ha perdido mucha magia. No sé los demás qué opinan. ¿Sí? Bueno, y haciendo un paréntesis, me gustaría presentar a la maestra Rosa Elia Dávalos Encino. Es una destacada profesionista originaria de San Miguel el Alto, Jalisco, cuya vocación y trayectoria están dedicadas por entero a la educación. De formación maestra de profesión, con estudios en educación, didáctica e investigación, ha cimentado su labor en una profunda convicción por la formación integral y humana. A lo largo de su carrera ha colaborado en 2 de los colegios más importantes de su ciudad, dejando huella por su compromiso, liderazgo y entrega en el aula. Su experiencia y capacidad la llevaron a servir a su comunidad como directora de educación del municipio de San Miguel el Alto, cargo desde el cual impulsó el desarrollo educativo de la región con responsabilidad y visión. Actualmente se desempeña como profesora universitaria en la Universidad de Dicusa. Entonces ella, desde su punto de vista, sobre todo de la educación, nos va a ir planteando todo esto sobre el cambio generacional. Entonces, ahora a las generaciones les presentas eso, pues bueno, Melissa, es un museo, Sí. es parte de un museo, porque ahora las computadoras ya están en el celular. Y a los que nos tocó el disquete, aquel famoso de 3 y que, ¿cómo se llamaba? 3 y medio. De 3 y medio. Que guardabas Sí. tu información y que lo usabas una vez y ya se acabó el encanto. 1.5 megas. Y luego, o que estabas aguardando tu trabajo final y frustración, resultaba que el disquete se descompuso a última hora y uno tenía que andar a las Deja carreras. eso, cuando te tocaba que hacías una presentación y que lo hacías a máquina de escribir, hacías toda una hoja y escribías así a dedazo. Y en la última, me equivoqué. Y luego las cintas de las máquinas de escribir tenían un corrector, pero ese corrector nunca funcionaba. Las máquinas de escribir también para mí tenían muchísima magia, hasta el sonido de las teclas. sonidito, ¿verdad? Ajá, sí, era algo mágico. Fíjate que ahorita que hablaste del sonido, una vez platicamos algo de qué onda con los 80s y platicábamos que había nostalgia hasta en los discos de acetato, ¿se acuerdan? Cuando levantabas la aguja y le hacía... Sí. Como 4 segundos y luego empezaba la música. Tú, Javier, ¿cómo crees, cómo ha cambiado la definición del pecado a la definición del pecado o la culpa de las antiguas generaciones? Ahorita, ¿cómo lo ves tú? Híjole, yo creo que es un tema que puede ser hasta ciertamente polémico, ¿no? Porque a nivel teología, pues el pecado no ha cambiado, sigue teniendo el mismo concepto y sigue teniendo la misma aplicación. Lo que ha pasado es que ha tenido una transformación social más que teológica, y aquí en la transformación social es donde la misma sociedad hemos sido más permisibles en hacer ciertos actos que siguen siendo moralmente mal, ¿no? Hemos cambiado mucho esta percepción de moralidad a las conveniencias sociales y justificar cosas injustificables, ¿no? Aquí también tendríamos que entrar en el tema de qué es justo y qué es legal, porque muchas veces pensamos que la justicia y la legalidad es lo mismo, y no. Puede haber alguna ley que sea legal, pero no es justa. Y puede haber, hablamos de justicia, y se nos puede hacer como un choque social, pero es justo, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a la justicia, estamos acostumbrados a la legalidad, que ha sido más moldable a la sociedad. Entonces, aquí también está el tema del pecado, ¿no? Que puede ser algo un poquito incómodo para la sociedad, cuando mucho de la juventud actualmente pues ha tenido este tema de moralidad como algo ya secundario, que ya no es tan importante, y al final de cuentas pues es algo que a ti te lleva a ser buena persona,
más que tener una trascendencia espiritual, pues hay que empezar con humanos. No se olvide que también la religión es esta parte de ser íntegro humanamente. Bueno, es que yo te hice esta pregunta, ahorita vamos a contestar todos, más que nada del pecado, porque ahí vienen los valores, y los valores que estamos viendo ahorita, como que se han ido cambiando, ya pasaron de moda o porque se tienen que actualizar. Yo veo un gran divorcio, por ejemplo, bueno, soy muy respetuoso, pero en cuanto a la moralidad sexual, hay un divorcio muy marcado. Pero Bueno, sí, y voy a presentar a nuestro segundo invitado especial, que es Javier Alberto Ruiz Ramírez. El maestro Javier es egresado de la Universidad de Guadalajara por la Facultad de Derecho. Tiene estudios en filosofía, tanatología y otros diplomados y cursos en las áreas de ciencias sociales y humanidades. Tiene una maestría en Derechos Humanos por el INDEPAC. Actualmente estudia doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Santander. Se dedica a la docencia a nivel bachillerato, universidad y posgrado, impartiendo diferentes materias en las áreas de las ciencias sociales y humanidades. Fue columnista del periódico El Arandense y muchos proyectos más. Entonces él nos va a platicar desde su punto de vista como conocedor de la poesía, de la literatura y de la religión, y sobre todo esto del cambio generacional. Sí. ¿Ustedes qué extrañan antes de... Esto ya sabía, ¿verdad? Antes de las redes sociales, del TikTok, del Facebook, por ejemplo, los que somos las generaciones más atrás, ¿qué extrañamos de eso? A lo mejor tú eres de la generación ya que naciste con... es que no creo, o sea, yo sí creo que para mi punto o para mi edad fue la transición de no tenerlo a tenerlo. ¿Así te tocó? A mí sí me tocó no tener un teléfono de chiquita, o sea, mi teléfono primero llegó a los 15 años, o sea, donde yo pude hacer uso de las redes sociales. Entonces yo de pequeña no era como que yo tuviera alguna red social para ir a investigar algo así. O sea, tan solo el cambio de los libros a una computadora, yo sí creo que yo fui parte de la generación donde a mí me tocaba todavía leer ciertos libros, investigar. Ya después con la computadora todo se me hizo más fácil. Pero yo sí creo que yo sí viví una transición de antes, de lo que no era tanta la tecnología o para el alcance que ahorita todo el mundo tenemos, a ahorita que todo el mundo ya, quien no tiene internet en su casa es raro. Es raro. O sea, yo sí creo que yo en algún punto de mi vida fue como de que no necesitaba eso y no lo veía indispensable. Ahorita lo veo muy normal y hasta inconscientemente agarras el teléfono para revisar X cosa y ya estás en alguna red social. Pero fíjate, a lo mejor tú te tocó a los 15 años, de ahí para adelante. Pero por ejemplo, nosotros que toda la juventud así nos la pasamos sin redes sociales, yo por ejemplo sí extraño, no sé, cuando te reunías, puro platicar. La convivencia. Yo me fijo, por ejemplo, en los maestros. Por ejemplo, nosotros teníamos que investigar cómo batallarán los maestros ahora para saber si realmente investigan o realmente copian y pegan. Aquí hay tres. Y no es que, hablo de mi punto de vista, Sí. y no es que uno sepa tal cual diferenciar, pero ya ahorita es muy raro el chico, sobre todo este último año que estuve trabajando con chicos de prepa, que tú les dejes hacer una investigación de X tema y que te lo investiguen realmente de un libro. No, ya creo que de 10 alumnos, si acaso uno sabe buscar en algún libro. Es más, no nos vayamos tan lejos. Buscar una palabra en el diccionario, orden alfabético. La escritura, no me van a dejar mentir aquí los maestros. Con chicos de prepa y vemos su ortografía. Es pésima. Terrible. Y estoy hablando de chicos de prepa. Creo Cuando que deberían también tener... un problema es que ahorita tenemos que encontrar un propósito muy fijo de las clases, porque ahorita ya todo lo encuentran en internet. Sí. O sea, si tú das un tema sobre la gramática, el sujeto, predicado, ya lo pueden buscar en internet y lo encuentran bien fácil. Por eso es bien importante que uno como maestro encuentre el propósito
y las herramientas indicadas para inspirar a los chicos. Me gustaría regresar un poquito, Simón, a responder tu primera pregunta de qué es lo que yo extraño antes de las redes sociales. Y yo diría que sería, yo en lo personal, la privacidad, ¿no? Se ha perdido esta parte de la privacidad, todo ha sido público. Actualmente ya cualquier persona pues, tiene el poder de tener una cámara en su bolsillo, y cualquier acto que esté pasando privado se puede hacer público, ¿no? De grabarte, tomarte una foto, no sé, todo lo que tiene el celular, y ya no tenemos como esta parte de intimidad, de privacidad. Ya hemos pasado a hacer todo público, ¿no? Todo acto ya es público, todas las personas se cree que tienen el derecho de grabarte sin ningún consentimiento, ya sea, por ejemplo, que estés discutiendo, que te pase un accidente, algo, ¿no? Hasta las mismas cámaras que están en las calles de la casa, te caíste de la moto y ya te subieron, ¿no? Y cuestiones así. Yo creo que más extrañaría, ¿no? Esta parte de la privacidad y del respeto hacia la persona en cuestión. Incluso Sí. Ahorita con la IA se presta la IA permite hasta tergiversar las imágenes, pero sí, ahorita desafortunadamente se ha perdido esto de la privacidad. Aunque antes, por ejemplo, en el San Miguel de los 80s, pues no había redes sociales, pero las señoras que estaban sentadas en las calles, en las banquetas, eran las redes sociales de aquella época, y tampoco había tanta privacidad. Pero la ventaja del chisme era que era chisme a una semana, un mes, y listo, pasaba el chisme. Ahorita con las redes sociales se queda ahí para toda la eternidad, ¿no? Pero fíjate que a veces sí siento es incómodo para nosotros, pero la generación de ahorita, ¿cómo lo verá algo normal? Por ejemplo, tú que eres de esta generación, ¿cómo se te hace eso de las redes? ¿Se te hace normal? ¿O nunca te habías puesto a pensar que antes nosotros, pues no, nadie publicaba una foto de nosotros? Pues sí, se me hace algo normal, algo cotidiano, ya lo tengo... Porque naciste con él, ¿no? Y en cuestión a esto de qué tenemos que hacer como maestros para las investigaciones, pues yo creo que nos tenemos que ir adaptando también. Ya no nos podemos quedar atorados o pensando en una pedagogía educativa de los años 90, de los años 2000, ¿no? Pues también la educación ha ido evolucionando junto con la tecnología, y también los maestros tenemos que ir evolucionando junto con esa pedagogía tecnológica y ver, como ya dijo la maestra Dulce, qué herramientas tenemos que aplicar, y a lo mejor no podemos evitar que usen la tecnología para la investigación. Yo lo que hago es que mínimo a mano lo escriban para que cuando lo escriban se les quede algo. Sí. Aquí va una pregunta así abierta, a ver quién quiere responderla. ¿Cómo ha cambiado la forma de enamorarse de nuestra generación a la generación actual? ¿Qué tal si aquí estaría padre que por ejemplo, tú que eres de la generación actual, tú media y nosotros ya más... No sé. Porque sí está chistoso, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Ay, a mí me da risa las temas de antes. ¿Sí, de los abuelitos o de sí, tus papás? No, sí, o sea, tan solo historias que cuentan o que contaban de que nos conocimos, nos vimos como 15 días por un hoyito y te casas. ¿Cómo te vas a casar con alguien que no conoces? O sea, esa era la historia de los abuelos. Esa era la historia de los abuelos, era de los papás. Vas un ratito, te sientas afuera, no nada, y te vas. Eso y de los papás. De los papás. Ahorita yo lo tengo que hacer mi amigo, conocerlo, ver y luego ya veo. Así que, o sea, son ciertas cosas que digo, van cambiando. No sé si sea bueno o sea malo, porque yo digo, pues antes sí había un poco más de, ¿cómo llamarlo? Respeto, privacidad, cierta espacio personal. Pues era bueno, o sea, yo lo veo como algo bueno, pero a la vez digo, ¿cómo yo me iba a casar con alguien que tengo 15 días viendo y ya, nos vamos a casar? ¿Cómo ha ido? Sí. Y ahorita se juntan y se conocen a través de las redes. Exacto, eso iba a decir. Ahorita lo negativo es lo que le llaman el amor líquido. ¿No lo habías escuchado? El amor líquido es que conoces a alguien y después ya andas con otro. O sea que se va.
cosas. Y que luego pues, que se dan su tiempo y puedes conocer a quien quieras y yo también y luego vemos a ver qué. Y los términos Sí. han cambiado. Antes éramos amigos, novios, esposos. Sí. Y ahora que es mi quedante, que es mi a lo mejor, mi quién sabe cuántos Sí, sí, es términos. cierto, fíjate, Ay, eso pues es- ya no somos novios. Ahora actúas o como amigos con esposo y derecho. terminas con O amigos. el sugar o la sugar. La verdad es que yo ya me quedo y eso qué. O sea, todos esos términos en mi tiempo no existían. No. Yo tenía un amigo, mi novio y luego mi esposo. Pero por ejemplo, en tu tiempo, ¿Ya? que dices de eso de las generaciones, ¿tú oíste escuchar eso de los Midar y Sugar o no sé? No, jamás. Incluso son términos que en la actualidad tienes que preguntar primero porque es una terminología que no está en español. Dices tú, ¿qué significa eso? ¿Qué sentido tiene? ¿Y con quién tienes que preguntar? Yo, por ejemplo, con mis hijas, 20, 13 años. ¿A qué es su quedante? De pronto escuchaba a los muchachos y dije, ¿Su quedante? ¿qué es el quedante? Antes de que seas mi novio. O sea, como No. que si nos convenimos, como que si nos gustamos, si somos algo. Y si no, nomás eres mi quedante. Y ya. Pues ¿Qué es eso? ¿será que yo no convivo con Sí, yo no ningún veo- joven? Ni yo no siquiera veo había muchos escuchado esos amigos de términos. la prepa. ¿Verdad que sí? Sí. Yo creo que sí se ha transformado el concepto de interacción y del amor, ¿no? Antes pues tenía un objetivo, el casarte y tener esta parte para toda la vida, ¿no? Ahorita en la actualidad pues ya no es un momento, un instante, ya no se busca una relación para toda la vida, sino de lo que te aguantamos y hasta ahí llegamos, ¿no? Se escucha mucho el término de si hay que fluir. Si funcionamos, bueno, y si no, así la dejamos. Esos valores, no sé si ustedes recuerdan, o sea, ahorita nos está, las generaciones de ahorita, no es que nos influencien las redes, es que nosotros ya lo buscamos, ahora sí que lo tenemos a mano, pero ustedes se acuerdan antes cuál era nuestra red social? Yo usaba el MySpace. No, más antes. Yo estaba, yo digo más antes. yo el chismógrafo. La Había una relación. libreta que rodaba la de los sí. Sí, y ahí te Exacto. preguntaban Sí. cuál es tu perfume Ah, sí, favorito, sí, ¿Quién te gusta del salón? quién te gusta, era el chismero en el cuaderno y también, sí, este chismógrafo. se desplazaba por todo el salón. ¿Quién Era es un el cuaderno músico? bonito y Oye, ahí no sé. había muchas preguntas. Eso que está diciendo Juan Ramón del chismógrafo, ¿sí tú pasaste por eso o ya ahí se perdió en tu generación? Si te digo algo, yo lo hice, pero lo hice en manualidades. Lo que hacía la maestra en aquel tiempo. Ahora sí como algo antiguo. Ajá. ¿Y no O sea, se te hizo divertido? Sí, pero era como de que, ¿cómo es eso? O sea, ¿eso qué? Porque te digo que cuando yo empecé a usar el uso de la tecnología era pues cuando ya estabas más grande y de que se usaba, no sé, el Messenger o mensajes de texto. Más fácil. Entonces era tu manera de comunicarte, pero pues ya era cuando estabas grande. Que el chismógrafo era una libretita y ya pusiste, pero era como... Te lo ponía a hacer alguien Es más. que lo que decían ellos es que cuando te gustaba alguien y tú, ¿cómo le haré para ver si le gusto? Entonces tú ya hacías, ¿quién te gusta del salón? ¿Cuántos A años veces se tienes? mandaban notitas también. Y lo tenías que También. pasar hacia Sí, todos. ajá, Interesante eso. se notaba y era un fenómeno de los 90. ¿Se acuerdan ustedes de este juego? Bueno, que a nosotros se nos hacía hasta prohibido la semana inglesa. ¿Nunca lo llegaron a jugar? Sí. ¿Cuál es Digo, ese? yo no lo jugué, pero sí lo conozco. Yo sí. ¿Quién no llegó a jugar eso? ¿Cuál es ese? Te ponías de espaldas y decías lunes. Semana inglesa. Coincide el día, beso. Era beso. Si volteaban diferente, la cachetada. ¿Por qué la mujer siempre? La mujer te da. Yo lo jugaba con una carta en la boca. Sí. Ya ¿Y Dulce se la ya- pasaron dulce o cómo? Toda babeada. ¿La carta con la boca? Nos poníamos una carta en la boca y decías así. Y así lo pasan. Ahí te le vas a pasar acá. Así la tienes que somos. Antes del COVID. Sí, nada que ver. No, yo soy de la época de las drags, el cerillo. Claro. Eso jugábamos y en las calles, a estas horas andábamos cantidades de niños en las calles jugando. Creo que también eso es lo que ha cambiado las redes sociales y que a lo mejor mucha gente extraña, ¿no? Por ejemplo, la serenata, que han hecho muchos intentos de rescatarla, y a lo mejor en los 90, en los 80, 50, 60 y así años atrás, pues era este medio de interacción, ¿no? Sobre todo los jóvenes, porque era la única oportunidad que tenían de interactuar. Pues ahorita en la actualidad pues no, ya fue rebasado y por eso es muy difícil de que se vuelva a rescatar culturalmente las serenatas, porque ya no tienen esa aplicación, ese objetivo que tenían antes, ¿no? Tan fuerte que hasta era en un lugar donde se veía mucho el elitismo, ¿no? Ya en años muy antiguos,
tal espacio era para las clases sociales de alto nivel, tal espacio para los del rancho, era algo sumamente Sí, las marcado. plazas son diseñadas de esa claro, manera. Sí, Para las clases sociales. sí, Y ahora, Eso no lo sabía. sí. ahora está totalmente perdido. Pero es que hay, Una parte que es buena. hay un dicho que dice que cada generación va enterrando el mundo de los padres o la generación de sus padres. ¿Pero por qué? Porque el mundo va evolucionando. Y como decía, Y es la adaptación, ¿verdad? es claro, tienes que irte adaptando al cambio. Y hay cosas a las que no nos debemos de adaptar, como decían hace rato, los valores. Esos no cambian. Pero muchas cosas sí han ido cambiando y tenemos que irnos adaptando. Así como ha ido cambiando la tecnología y tenemos que adaptarnos nosotros, los que ya no salimos a la calle si no traemos el teléfono, porque traemos todo en el teléfono. Sí. Y de la misma manera el mundo ha ido cambiando, las costumbres, las formas de ir viviendo van cambiando y tenemos que irnos adaptando, tanto los grandes a lo que van viviendo las nuevas generaciones. Yo sí creo que a nosotros, los que nacimos en los 70s, 80s, son a los que nos ha tocado ver cambios, como dije hace rato, a pasos agigantados. O sea, en 3 años y surgió una nueva tecnología y ya cambió otra cosa Sobre todo en y otra, exacto. Duramos muchos años, a lo mejor entre los 50s y 80s, pues que no había tanto avance. Pero de los Sí, 80 pero, para acá, por ejemplo, me imagino que en el medievo se mantenían formas de vida incluso por siglos. Sí, Ándale. sí. Ajá, por siglos. Pues la revolución tecnológica empezó en los 80, ¿no? En los De los 80 a los 2000 Sí, donde cierto. empezó. Y es, Pero aún así, yo creo que nosotros todavía sí somos de la generación, que somos de la generación del asombro. Es decir, cualquier cosita, lo mínimo, volviendo a lo de los cassettes, creo que tú dijiste de los cassettes, lo regresabas con la casetera y yo me acuerdo cuando salió una cosita así, porque lo regresamos con la pluma. sí. Y luego salió una ruedita que le dabas vuelta así como una bicicleta. Oye, te Eso hace asombrabas. falta, Sí. sí. Cuando salió la videocasetera, la Eso hace beta, falta ahorita. ¿cómo La nos capacidad de asombrábamos? asombro. Y luego podías cambiarle con un control remoto. Decías, ¿cómo puede ser posible que de aquí le esté cambiando a la tele? Sí. cuando estábamos acostumbrados a esta chiquita de... Ándale. Bueno, a mi sí, casa les había. Sí, claro, la televisión, cuando yo tuve mi primera televisión de colores fue toda una novedad, porque a mí todavía me tocó la televisión en blanco y negro. Sí, a mí Pero a ti te también. tocó todavía cuando nos reuníamos todos en familia. Sí, claro. Una vez estábamos platicando de Sí, eso. ¿no te acuerdas? nos reuníamos todos, por ejemplo, a ver el final de la telenovela, por ejemplo, el final de Cuna de Lobos, y todas las familias se reunían. O los sábados de box. O los sábados, o Sábado Gigante, qué sé yo, nos reuníamos Veías a ver, a por ejemplo, Chabelo, Chabelo los domingos por las mañanas. y Los todos viernes nos en la reuníamos. noche. El chavo, el chavo. La hora en la marcada noche. era de terror, el chavo, Chavo. Chespirito en casa. Era Fíjate que literal- una costumbre irrompible de que nos reuníamos a ver el chavo. Sí. y- Pero volvemos a los cambios, perdón. Había una televisión en casa. Una televisión. Ahorita hay una en cada cuarto, en la mayoría de los No, y hogares. tan solo estás en un mismo cuarto conviviendo con tu familia, Y pero todos en tú el traes tu celular. teléfono, Cada yo el uno mío y su cada quien pantalla. está viendo lo Y ahí suyo. puedes entrar a Sí. película que tú Ajá. quieras. Pero Sí. antes sí y yo les platico a ellos que es literal, cuando nosotros veíamos el chavo, no siempre, como una vez al mes, sí comíamos tortas de jamón. O sea, como que mi papá se discutía y Hasta se sí antojaba. llevaban. Una vez al mes, no, como una vez ahí cada Sí, mes. hasta se cuando- antojaba. Y lo disfrutabas todos en familia. Creo que también eso permitía una mayor unidad familiar de alguna forma. Sí. Ahorita estamos viviendo un mundo mucho más diverso y heterogéneo. Es muy diversificado. Por eso también se dice que las generaciones de los 80, 90 tienen una capacidad más de adaptación, ¿no? Adaptación. Porque nos toca tantos cambios, Pero muchos cambios. tan rápidos. Y ahorita no es tanto. Se van adaptando, pero no hay tantos cambios tecnológicos o brincos tecnológicos. nueva, pero no. Como a nosotros nos tocó, ¿no? Por ejemplo, de las videocaseteras, de la radio, la televisión al celular y a la computadora y tener que aprender todo, ¿no? Nuevamente. Y ahorita los muchachos no, porque sí, el celular ya está hecho todo, pero no han visto tantos cambios tan marcados como los tuvieron los 80, 90 con todo el cambio tecnológico. Y por eso dice que tenemos esta capacidad más de adaptarnos que los jóvenes con la frustración, porque acá pues se cambiaba cada 2, 3 años, hasta los juguetes y todo, y aparte había esta parte de esfuerzo, ¿no? Si
quieres el juguete de último modelo, te tienes que esforzar para ganártelo, para que te lo traiga el niño Dios, y había como que, y ahorita no, ahorita es ten para que te calles. ¿No te tocó agarrar tu grabadora y salirte en la bicicleta? No, pero sí con los... Para que te oyeran, ¿cómo se llamaban los de los Walkman. Los de cassette. Discman, no, los... ¿Cómo se llama? Estos que ¿El sí, Walkman? los Walkman, sí, los que Sí, metías el en de cassette. cassette. Los Discman eran los otros, los que metías pero en el disco. Sí, sí. ¿Ya ahí vieron sí. la nueva película de Toy Story? No. No. Bueno, la nueva película de Toy Story trata sobre eso, sobre que antes los niños jugaban con juguetes tradicionales y ahorita los niños están todo el tiempo en el celular, En lo digital. en lo digital. Pero fíjate, antes Pero- tenían la capacidad hasta de innovar juegos. Todo el tiempo. Pero también te plasma algo la película de que no todo en la tecnología es malo. No. La tecnología también nos trae cosas buenas y nos conecta, por ejemplo, con personas de otros países. Exacto. La forma de comunicación yo sí creo que es algo que ahorita todo mundo lo ve como algo bueno, digámoslo así. No, y hasta fue lo cierto mejor. punto, porque tienes años sin ver a tu familia que está Exacto, afuera una y videollamada. una videollamada, cuando antes, y a mí se me hizo increíble encontrar cartas de mi abuelito y mi abuelita, que no sé, los niños están malos, o sea, 2 meses y me estás diciendo que los niños, espero ya se hayan mejorado, o sea, ¿cómo? Y luego ahí te va, le contestaba y para que le llegara la carta ya. Justo, Y entonces si te no se quedas... perdía. Exacto. Si no se regresaba. Pero la magia no, bueno, yo soy alma vieja. La magia que De estar que sentías leyendo, de leer o no, o sea, por aparte estamos hablando también sí. quizás de una sociedad Sí. más lectora, y la magia de esperar tanto tiempo y que por fin te llegara La es carta. algo que ahorita Llegaba el ya cartero. no se ve. Cuando llegaba el cartero era algo maravilloso, y ahorita ya en cuestión de segundos te llega Pero aquí, por un ejemplo, lo mensaje. interesante, por ejemplo, tu abuelito no sabía leer, entonces me imagino, yo pienso, cuando le llegaba una carta, tenía que buscar quién se la leyera. Las cartas, justo eso era ¿Quién se la de... escribiera, verdad? Tenía alguien que le leyera las cartas y quién se las escribiera. Porque no, fíjate. Porque no sabía leer y ¿Quién se las escribir. escribió? O sea, la manera de comunicación, yo sí veía una barrera gigantesca para poderte comunicar con alguien de un país a otro. Y ahorita es tan sencillo, tan solo a mi abuelita le tocó esta última generación con los teléfonos. Sí. Él estaba escuchando un audio y de que ya le contestó, sí. Picabas un audio y él contestaba y se comunicaban muy rápido. Entonces sí hubo un punto donde hubo esta conversación y dijo, ahorita yo los puedo ver y al momento, cuando antes se duraba muchísimo tiempo para saber y tener contacto con otra Pues persona. es una ventaja de Muy la grande. tecnología porque te conecta con otras personas al instante. Ese es buen punto, ese cambio generacional. Pero la sí, forma de antes, vestir y sin de- salir sin gel o así, ¿no? ¿Cómo íbamos a salir desarreglados a la calle? Las mujeres, los cortazos. y las donas. Sí, fue como casi Las muchachas a finales de los 90 traían hasta 3 donas. Pero después Yo- lo retomaron con scrunchies o cómo se llaman Los esos. scrunch. O por ejemplo ir a una fiesta con tenis. Era No, como no, que... prohibido. O ir a misa los domingos con tenis también. Exacto. San Miguel era algo. Prohibido. Y ahorita ya está Exacto. con traje, se usa el tenis. Exacto. Oye, ¿qué cosas da? Qué ¿Cómo se ha visto cosas. el cambio en O la todos los mezclilla, ¿no? ámbitos? La mezclilla sería Sí. como algo guandajo. Pero ahí te va. un evento. Exacto. Pero sí se dan cuenta que no sé qué generación sea por ahí de los 50, 70, hay modas que ya están retomando. Sí. Pero Sí. no vuelven del todo igual. No. Siempre hay una Pero por ejemplo, los modificación. pantalones acampanados, ¿ese qué se usó aparte de los 70 como En los a principios Sí, de los 2000? pero como Tan solo la forma en la que los llaman, los mom jeans. O hasta el nombre, ¿verdad? Hasta el nombre es como de los pantalones que usaban hace mucho tiempo. O sea, los usan ahorita, pero son, trae un estilo de pantalón los mom jeans. O sea, ¿Por qué? sí creo que hay modificaciones, pero se retoman las cosas. Luego antes ya. hasta le ponías estoperoles a tus zapatos o habían unas pulseras, le ponías la pulsera aquí y luego cada dedo iba a una pulsera y le ponías un, ¿cómo se llama? Tachuelas y ya tenías tus de estas que ibas caminando. Con la moda de los senos. De principios de los 2000. Exacto, sí. Exacto. O por ejemplo, antes era algo vergonzoso usar los pantalones rotos. Antes sí. era
era muy manchado. común el remiendo todavía a finales de los 80s. Era común que, se rompió el pantalón, no le vamos a comprar nuevo, cómprale un remiendo con caché. E iban, todavía me acuerdo, precisamente al colegio, porque no se primaria, usaban rotos. con sus pants remendados. Y se veía mejor alguien remendado que con el pantalón roto. Y ahora la moda es el Exacto. pantalón roto. Y entre más roto, Sí. creo que mejor, dicen. Por lo menos más caro. Están más caros. Creo lo traían No los sé. borrachos cuando andaban así, pero no, nadie traía pantalones abajo. O sea, que les colgara. No, nada más los cholitos. Exacto. Los que les llamaban cholos un tiempo cuando se empezaron a O sea, los pantalones tipo Exacto. Que también fue algo muy común aquí, el fenómeno del cholo ranchero. Exacto. O sea, se juntaban en los 90s en la plaza el cholo ranchero y Exacto. tenían una forma de vestir, un estereotipo como muy marcado. Ujú. Y por ejemplo estaba la esquina de los fresas, o sea, ya sabía uno dónde localizar cada grupo. ¿Dónde te juntabas tú? Yo no me juntaba con nadie, yo siempre fui el raro. Siempre fui el raro, dice Juan Ramón. Pero por ejemplo estaban los fresas, estaban los cholos rancheros, estaban los de tal. Uno identificaba, ya llegaron, aquí están los de la Ciénega, los de San Jorge, los de Ojo de Agua, los de la Trinidad. Porque era un fenómeno que se daba en los 80s y 90s. Y ahora Exacto. vas a la plaza un domingo y a veces estás vacío. Vacío. Sí. Otro fue el tianguis, ¿no? Ahorita que me estaba acordando que está diciendo los cholos. Es que era este fenómeno, ¿no? Que toda la gente iba al tianguis, muchas veces ni siquiera se iba a comprar, sino que se iban a dar la vuelta, a ir contacto, a las relaciones, ¿no? Sí, ir al tianguis era de lo más Bueno, yo lo veo. Otro punto de la inmediatez que ya tienen todos los jóvenes, que ya no tienen cierta tolerancia, no tienen, porque todo lo tienen paciencia. rápido, no tienen paciencia, no tienen... Es bueno y malo esto, Ajá. sobre todo para los jóvenes, porque ahorita ya lo tienen todo a la mano y no se esfuerzan, no les cuesta trabajo, Exacto. y antes sí había un poquito más de esfuerzo por las cosas. Y también te daba este carácter, ¿no? De salir adelante como joven, porque no tenías todas las posibilidades y buscabas un medio de cómo sobresalir, y por eso había más universitarios en aquel tiempo, porque te querías esforzar para tener una vida más de calidad. Sí. Y ahorita los jóvenes lo tienen ya toda la mano, que ya no tienen que esforzarse. ¿Quieres un carro, mijo? Espérate poquito, me voy a matar y todo por dártelo, pero te lo voy a dar. Sí. ¿Quieres un celular? Me endeudo y todo, pero lo tienes. Y antes no, antes había este mérito, no era, te lo tienes que merecer o tú tienes que trabajar para obtenerlo. Sí, ya se van a la prepa en moto, en patín. Sí, y esta la parte del desencanto, ¿no? De que ven, por ejemplo, que un influencer gana mucho más que un profesionista, alguien que dice todos disparan. Por eso ya no quieren estudiar. O por ejemplo, ¿para qué Exacto. estudio si ya tengo todo? Exacto. Es lo que me he fijado, También, ¿no? Que hay también. esta conformidad, ya para qué estudio si ya lo tengo. Ya. ¿Qué les Sobre parece? el arte, Simón. Sí, es lo que les iba a preguntar. Dice que decimos que el arte es el espejo del arte, pero ahí te va. Quiere decir que todo lo que yo siento, mis sentimientos, necesito una forma de expresarla, ya sea musicalmente, en la poesía, en la escritura, en la pintura, en lo que yo quiera en cuestión del arte. Pero ¿qué pasó ahorita si ya con la inteligencia artificial, en vez de yo crear un video o una obra de arte, la inteligencia artificial me lo hace? Nos está quitando esa capacidad. ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que con una guerra, pero no, yo siempre voy a ser partidario del arte que sale del espíritu. Sí. Pero si habrá una diferencia, si lo podrás diferenciar. Yo creo que sí. Como uno de ellos. Bueno, la diferencia está en que la inteligencia artificial lo hizo de una manera mecánica, yo lo sentí. Yo lo viví, yo vibré con eso. Yo creo que sí hay una diferencia. Y para mí como espectador, ¿podría yo tener la capacidad de diferenciar entre tu poema y el creado? Es una buena cuestión, porque creo que es difícil, pero aún así creo que sí, siendo muy observadores, creo que sí se podría sentir una diferencia, porque no son las mismas fibras sensibles las que lleva a escribir un poema a un humano que las que conduce a escribir un poema a una inteligencia Pero tú artificial. que tienes esa sensibilidad, puede ser que sí lo detectes. Pero por ejemplo, yo que no soy poeta, a mí sí me va a engañar.
No, y no se diga tú, yo siento las nuevas generaciones, o sea, los más chicos, ya chicos, que ya, pues no, o sea, se ha perdido, como decimos, lo de la lectura en el libro, entonces, ya todo por el celular, ya todo, entonces, yo siento que ellos no lo van a identificar tan fácil, pero yo siento como Juan Ramón, yo pienso que nada hay como que sea escrito por un ser humano, por una persona que lo siente, que lo vive, que le sale del corazón, porque a la inteligencia artificial nomás echa palabras ¿sí crees por que llegue a llegar, por ejemplo, nosotros, nuestra generación, siento que sí tenemos esa sensibilidad, la música, la pintura, pero ¿creen que sí se llega a morir la sensibilidad? No, no se creo puede. Que el arte sí se define dependiendo los periodos, la evolución también de las personas, y se va el arte también definiendo, ¿no? Como tú dijiste, es la expresión del alma de cada generación, ¿no? Sí. Y vamos a encontrar en cada generación, yo creo que esta misma problemática, ¿no? ¿Qué es arte y qué no es arte? Pero yo no estoy muy de acuerdo con Juan Ramón, creo que la inteligencia artificial ahorita sí se puede distinguir que está hecho con IA. Ahorita sí. Porque tiene sus fallitas, tiene, por ejemplo, en ortografía, pero en 5 años que fue lanzada públicamente ha evolucionado. A nosotros se dice que ya lleva varios cientos de miles de años la evolución del pensamiento del ser humano para llegar a tener el conocimiento que tenemos actualmente. La IA no va a ser en un año. Exacto. Porque va rápido, la IA tiene los datos, tiene toda esta cuestión que va procesando y se va a ir perfeccionando, y va a llegar un momento en que el trabajo por IA va a estar mucho mejor que la del ser humano, porque nosotros vamos en un proceso evolutivo más lento, y la IA no. La IA 10 años, ¿qué no va a hacer? Pues sí, pero fíjate Pero todo, no fíjate tiene el todo mismo lo que valor. Eso es lo que vamos, todo lo que está detrás, toda la evolución que está detrás en el humano, o sea, hay milenios, siglos de evolución. ahí es donde se tendría que hay una redefinir base nuevamente el enorme. concepto de arte. ¿Qué es arte? Al final de cuentas, si el arte va a ser una expresión humana o también una expresión... No, surgimientos de arte. Sí. Porque estaba viendo que la fotografía no tiene mucho, que ya es catalogado como un arte. Antes no era parte del arte la fotografía. Ya lo es. Ahí la evolución. Miren, este podcast filosófico, la verdad, sí fue muy entretenido. Vamos a hacer más. Pero tenemos 2 preguntas finales, así para quien quiera contestarlos. Son más que nada preguntas reflexivas. Miren, si pudieran ustedes rescatar un solo acorde, un verso o una imagen de tu juventud en cuanto al arte, para salvarla del olvido del tiempo, ¿cuál elegirías? Bueno, híjoles, está difícil porque yo crecí con libros todo el tiempo y creo que esa es una parte muy importante y muy esencial en mi vida. Los libros, los versos, el arte. Y por eso yo defiendo mucho toda esta parte y me gustaría que todo el mundo lo valorara igual, pero pues es muy complicado. Sí. Yo rescataría, no sé, de mientras contesté a Yo rescataría algunos libros, por ejemplo, El curioso incidente del perro a medianoche, que es mi favorito. Yo rescataría las cartas que me escribió mi familia cuando salí del cursillo en 2007. La rescataría del olvido. Yo rescataría los mensajitos que me escribieron mis compañeros de secundaria en 1996. ¿Y aún los conservas? Aún los conservo. Fíjate que Yo también tengo cartas de mis compañeros de la escuela. Yo rescataría algunos programas de televisión, no tanto por el programa, sino por el contexto que se daba de la familia, ¿no? Sí, sí, que era el momento en exacto. que todos los hermanos, toda la familia nos uníamos, por ejemplo, para ver los Thundercats, la lucha libre, no sé, mi hermano, tenía un hermano que tenía mucho
la manera de rentar películas que iban saliendo y verlas, y era una emoción, esa emoción, ¿no?, de ver la película que estaba saliendo, porque no era tan accesible ir al cine o no había cines cercanos. Y era esa magia, ¿no?, que nos tenía toda la familia, hasta tapábamos las ventanas, poníamos colchonetas armadas, todos ahí en el suelo viendo las películas de terror. Eso es lo que yo rescataría. Sí. Yo rescataría también el reunirnos en torno al final de la telenovela del Canal de las Estrellas. Es bien banal, pero era un punto de emoción y de reunión familiar bien importante. Yo sí rescataría eso. Yo rescataría, bueno, muchas cosas, pero voy a decir dos. Una, los juegos. Yo recuerdo que era por temporada. Por ejemplo, cuando era tiempo de lluvias, sí o sí, era temporada de tacón. Entonces, sí, o sea, nos íbamos al basurero a buscar zapatos. Aquí no se llama así. Quitabas el tacón. Bueno, ahí le quitabas el tacón, hacías una rueda y aventabas, por ejemplo, aventabas tu peso. Y ya aventabas el tacón, cada quien tenía un turno y el dinero que sacaras era tuyo. Entonces era por temporadas en el tron. O sea, ¿ese es un juego? Es un juego el tacón. Bueno, todo eso no lo conocemos, yo nunca lo había escuchado. Luego se los enseño. Y luego la música. A mí la música que me tocó en mi tiempo siento que fue la mejor. Híjole. Letra, ritmos, baile, la forma de vestir de ese tipo, yo rescataría esas. Pues es que ahí sería otra, bueno, no sé. Debate, ¿verdad? Sería otro punto de vista, porque yo podría decir, a mi mamá me decía, es que qué clase de música escuchan ya ahora. Cuestión de en mis percepción. tiempos yo escuchaba, no sé. Pero seamos reales. Y volvemos otra vez, ahora yo les puedo decir, las nuevas generaciones. Las letras ¿qué actuales, música? Pues si yo no sería dicen muy una objetivo. grosería. Sí, ya ahorita ya es el Y eso para color, mí no es arte, no, o es un no. arte de lo ¿Verdad más que no? decadente. Yo, por ejemplo, rescataría el primer material de Enrique Iglesias, de 1996. Pues fue el mejor, ¿no? Que era De hecho, muy fue bueno. Sí, Pero fíjate, nos duela o no, bueno, a nosotros no, les duela o no les duela a la generación de ahorita. A nosotros hay más cosas que no nos gustan de esta generación y más cosas que nos gustan de antes. Pero a la generación de ahorita, muchas cosas les gustan de antes. Yo Y te creo que apuesto sí, que pero quisieran yo creo haberlo que vivido. influyen mucho los padres. Sí, O sea, yo te lo puedo decir, yo escucho las canciones de antes que le ¿Por tu gustaban mamá? a mi mamá. Sí, ¿verdad? Ajá, y yo sí te puedo decir, Caifanes, Maná, tengo todo un eso. gusto musical muy amplio. Luis Miguel. Entonces, desde ahorita las canciones de groserías, pues te sabes, obviamente las escuchas, están en tendencia. Entonces por eso a mí me gustan las jilguerillas. A mí sí me gustan las jilguerillas. Pero también tengo gustos de hace canciones que yo no sabía si mi mamá o mi papá existían para escucharlas. Sí. Creo que sí es cierto, ¿eh? Yo antes, por ejemplo, tenía un concepto de películas a blanco y negro aburridísimas, ¿no? Así, película a blanco y negro para mí era sinónimo de aburrido. Y ahora No, fíjate que en el tiempo de COVID cambió la percepción cuando hubo esta parte de oportunidad de salir, que tuvimos que ver otras maneras de entretenernos dentro de la casa, pues un momento en que ya te aburría todo, ¿no? Te metías a Netflix y te aburría lo que había. En la televisión no había nada y empezamos a ver, por ejemplo, yo me eché toda la serie de Candy, porque estaban ahí unas de mis hermanas, y me cambian, ¿no? Y luego películas a blanco y negro, y que sé de qué me estaba Santo perdiendo, contra ¿no? las momias. Sí, Oye, No, espérate, a mí me pero qué, encantaba, oye, A mí me gusta. las A mí me momias duraban encantaba. como una hora caminando y te daba miedo que yo fuera a alcanzar. O Vacaciones del La Terror. película de la vacaciones. Eso no Vacaciones me del gusta ver porque Terror. eso me da miedo. A mí me da miedo, pero me Entonces las ahorita a ellos les O hasta dan el nieto tiene miedo. Es que pegado. vamos a ver una película de terror, reviviendo esto. COVID en el rancho porque no tenías alguna otra cosa que hacer. Vamos a poner una tele en el rancho, o sea, vamos a ver películas de antes, de miedo. Vacaciones del terror. ¿Cómo se tapaban? ¿Puedo ver esa? ¿Cómo yo no sé. Pero sí cambió mucho el concepto de terror. Se me hace extraño. Sí, porque ahorita ves así, vamos a hacer una película de terror, ¿no? Y es pura masacre. Ay, sí. Así, exacto, es pura masacre, te queda así como que... Terrible. Porque antes eran muy insinuadas. Yo, por ejemplo, estaba viendo la de Sonríe 2.
Y yo estaba esperando ahí que qué momento fuera Exacto. Justo. No, pero sí creo que tiene mucho que ver porque ahorita es muy explícito y se ha normalizado el ver estas cosas tan explícitas y tan fuertes, Ay, sí, cuando yo no. antes era muy señalado o mal visto de que tus papás no puedes ver eso. Y antes era muy... Es que Y antes no ahorita era- es como de, No. está al alcance de Es todo que el no te mundo. dejaban ver porque sí traumaba. Acuérdate Es que antes el terror era como O sea, ahorita paranormal, ¿no? también puedes Por ejemplo, la traumar, muñeca pero- diabólica, Antes era el muy diablo. implícito. Por ejemplo, hay una película, Hasta el viento tiene miedo, que Ah, es sí. de los 60, es buenísima. Es mexicana, ¿no? Buenísima. Sí, es mexicana. Y es muy implícita, es todo muy insinuado, pero está tan bien hecha que sí da miedo. Sí. Sí. Hasta el viento tiene Es que el miedo. suspenso también. creo que Ajá. es lo que te hace que sientas que... O por ejemplo las de Sí. Freddy, ¿no? Que te quedas así como Freddy que Krueger, que si Freddy me acuesto a Krueger. dormir voy a soñar. Yo me Exacto. acuerdo que yo iba en la Miedo secundaria psicológico, ¿no? y siempre estábamos esperando cuando iba a salir, creo que en ese tiempo la 3, que decíamos, no, tenemos que verla, pero te tenías que esperar otro año Sí. para que saliera pirata en VHS. Sí. Y luego la veías en blanco y negro, no, hombre, qué duro. Yo la que nunca te lo toleré, El Exorcista. Hasta esa- ahora no esa puedo fue con una- eso. Yo no puedo ver eso. No, yo no Sí, puedo Pero con pónselas eso. ahorita. Es que eran como películas más paranormales, tenía una temática más diferente, ahorita es pura masacre, ¿no? No, Que y se tan empiezan a solo matar el a hecho todos. de que antes te dijeran de que no las vas a ver porque se te va a aparecer el diablo, te vas a condenar, eso es pecado. Fíjate que yo... O sea, antes Puede yo- ser el Y por foco. casualidad Ajá. del destino pasaba algo. Se caía. se enfocaras al diablo, ¿no? Ajá, Sí. no te dejaban ver porque eso es el diablo. Yo Eso una es vez el diablo y... estuve insistiendo, hay que ver una película de antes, una de Chabelo, de Pepito, Hablando del no diablo. quería. Y Ay, un día casi a fuerza, me acuerdo que le puse la de Pepito contra los monstruos. Ah, esa era buenísima, Pepito Chabelo contra los monstruos. a mí me ¿Te gustó, fascina. no? Mira hasta el chocolate. Pastel de chocolate. Ah, está esa película. O por ejemplo ay, ¿cómo se llama? Su mejor nombre. Terror. No, es película mexicana del siglo de oro. Ah, las de con Pedro temática de Día de Muertos. La de Macario. Macario. Esa es buenísima. Y tiene un mensaje Así buenísimo. que uno, por pensar que son viejitas aburridas, se pierde mucho calidad. La de Macario. El libro es excelente. Hay libro de Macario. ¿Crees que llegaron a disfrutar ahorita las generaciones una película así blanco y negro? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay temáticas tanto de novelas, cine, música, que trascienden generaciones, época y todo, que nunca se van a perder porque tienen esta temática con la tragedia humana. Y están bien hechas. ¿Sabes porque- cuál les gustaría a los chicos? La de Psicosis. de Alfred Hitchcock. Psicosis. Porque se hizo también, por ejemplo, la nueva de Más Negro que la Noche, y no, la que tiene todas las buenas críticas es la de Lucía Méndez, de Claudia Islas y de Susana Dos Amantes del 75. La nueva es muchísimo más explícita, pero es grotesca. Es que ahí es donde volvemos a lo mismo. Antes como que te sugerían todo y tu imaginación tenía que hacer el Volaba. trabajo. Y ahora todo es muy explícito. Que por lo menos yo sí digo, no, yo eso no lo puedo Yo ver. tampoco, yo no lo Sí, veo. yo igual. Oye, si la novela esta, hay dos. El extraño retorno de Diana Salazar y la de Miedo cuando Enrique se Alonso. ponían los Ah, ojos, el Maleficio. Maleficio. Sí o no, De casi hasta a veces me dormías, 1983. pero Y nos decían, también es pecado ver el maleficio. Justo, porque si lo ves, te va a llegar el maleficio a ti. Con los Simpsons. Los mi mamá no nos Sí, dejaba sí, hacer no, su No, nada. pues yo esas las vi de grande porque no nos dejaron No, verlo. no, Los Caballeros de Zodiaco también fue otra También, era mucha también, censura. polémica. Incluso ver Cuna de Lobos era casi como pecado. Exacto. Era muy fuerte Cuna de Lobos en suelo. Pregunta final. Si pudieras dejar un solo consejo en una cápsula del tiempo, ¿cuál sería? Depende de nuestra generación. Generación. Que los valores son inmutables. Pase lo que pase y haya los cambios que haya, los valores son inmutables. Por ejemplo, el valor de la vida es un valor inmutable. Bueno, yo soy generación millennial. Estuve en esa transición entre lo tradicional del libro a la tecnología. Y pues yo les aconsejaría, sobre todo a los jóvenes de ahorita, a los adolescentes, que no olviden sobre todo lo humano, porque eso nunca cambia.
es lo humano, los valores, el amor, las emociones, lo que nos hace ser humanos. Ser humanos. Sí, porque eso nunca va a cambiar aunque avancen las cosas, aunque avance la tecnología, aunque haya cambios en la sociedad, eso nunca va a cambiar. Él también va por un sentido de ahí con Dulce, ¿no? Yo les diría que vivan su vida, porque la vida se va bien rápido. A lo mejor nos lo dicen y pensamos que es mentira, y no, es la verdad. Que vivan su vida lo máximo que puedan, que vivan su humanidad, que disfruten la vida, porque es lo único que tenemos, lo único que nos debe enriquecer, y no sabemos cuándo se nos pueda terminar. Ahora sí, como dicen, la vida es un suspiro, en un ratito se va. En algún momento nos vamos a morir todos, así que hay que disfrutar y vivir. Pero hay que conservar los valores. Bueno, para mi punto de vista, no hay que disfrutar a costa de lo que sea y pisoteando al que se ve. Sí, claro, hay que ser Hay bueno. que respetar. Yo creo que tanto Dulce como el profe Javier decían que disfruten, pero yo sí creo que aprendan a vivir con lo que tienen, a disfrutar lo que tienen. Nos Sí. pasamos la vida deseando lo que no tenemos y no disfrutamos lo ¿Qué que tenemos? sí tenemos. Y a O sea, disfrutarlo, disfrútalo de una manera sana, correcta y plena lo que tienes, no lo que quisieras tener. Exactamente. Es bueno tener sueños, es bueno desear, porque eso te lleva a lograr muchas cosas, Estar contento. a esforzarte, Decía Rosa con lo que tienes. pero hay que disfrutar el instante Sí. y disfrutar lo que tienes ahorita. Y las Y disfrutar personas las cosas, sí. que te rodean, porque damos por hecho que mañana te veo, Sí. cuando no sabemos Exactamente. si nos vamos a volver a ver. Yo le quería que no Encontrar perdieran algo la que- capacidad de asombro. Las cosas más pequeñas que te asombren. Por ejemplo, ahora ya ya lo vemos en videos, pero ver un amanecer. Ya hay cosas sencillas con las que te puedes asombrar. Pues muchas gracias por haber participado en este podcast filosófico. Vamos a tener varios con temas diferentes, temas más actuales, más sociales. Los invito a que estén atentos a las redes. Estamos en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Y ahí vamos a estar poniendo las actividades que tenemos. Y muchas gracias por haber participado en esto. Estuvo muy entretenido. Búscanos como Latido Cultural en Latido redes Cultural. sociales. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y por darnos el Gracias. Gracias por invitarme.